Iniciando la clase. Ok, entonces hoy para cerrar el contenido de termodinámica, vamos a hablar del concepto de entropía. La entropía, pues, es fundamental para poder comprender la segunda ley de la termodinámica. Ya hemos hablado de la segunda ley de la termodinámica, pero en el contexto de las máquinas térmicas. Pero hay una generalización más grande de la segunda ley de la termodinámica cuando se introduce el concepto de entropía. Bueno, es un complemento más que todo a lo que ya pues se ha hablado anteriormente. Bien, entonces voy a hacer inicialmente una especie de recorrido histórico para poder entender qué es la entropía. La entropía normalmente está asociada con el desorden. Entonces, en muchos lugares van a encontrar, no de forma errónea, tampoco voy a decir que es erróneo, pero simplista, es una forma simplista de definir la entropía. Entonces, en muchos lugares van a encontrar así, la entropía es una medida, de hecho el libro de texto así lo dice, la entropía es una medida cuantitativa del desorden. Y no es que esté malo, simplemente que necesita mayor profundidad ese concepto de desorden, ¿verdad? Porque desorden puede ser el desorden que tiene usted en su cuarto, por ejemplo. Desorden puede ser el tiradero que tiene en una cocina, por ejemplo, después de cocinar, cosas así. O sea, puede ser algo muy ambiguo, ¿no? Entonces, como estamos formalmente en una clase de física, entonces tengo que relacionarlo con cantidades medibles que me relacionen ese desorden. Muy bien, este concepto de entropía aparece en muchas áreas del conocimiento. Es fundamental para entender el universo y todo lo que nos rodea. Eh, Se acuñó inicialmente en lo que se conoce como la termodinámica clásica. La termodinámica clásica es básicamente todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, ¿verdad? Y fue fundamental para generar una nueva herramienta de explicación de los fenómenos relacionados con el calor, que se conoce actualmente como la mecánica estadística, que básicamente es una relación directa entre los fenómenos de la mecánica, la física y la estadística y las distribuciones de probabilidad y todo eso, pues que si ustedes ya llevaron el curso de estadística, pues tendrán claros algunos de esos conceptos. Entonces, en la termodinámica clásica se reconoció por primera vez, pero actualmente tiene alcances en la química, en los sistemas biológicos, en la cosmología, en la economía, en las ciencias climáticas y actualmente se ha relacionado con los sistemas de información. Esos son conceptos ya más modernos y bastante interesantes sobre lo que es la entropía. A nosotros, por el contexto de la clase, nos va a interesar definir la entropía en la termodinámica clásica. Es decir, no nos vamos a ir a esas otras aplicaciones, ¿verdad? Pero son bastante interesantes y pues si alguien tiene mucho interés, pues podemos hablar por otro medio de esos otros temas. Bien, el primero que acuñó el concepto de la entropía, aunque no le llamó directamente entropía, fue Rankine. Rankine más o menos allá por los años 1850 introdujo un concepto que él le llamó el potencial de calor. Potencial de calor. Bueno, Rankine es un físico muy conocido. Bueno, en estos años no era tan clara la definición entre físicos e ingenieros, porque pues se dedicaban básicamente a ambas ramas, ¿verdad? Trabajaban en diferentes campos. Pero Rankine es conocido también en la termodinámica porque él propuso una escala de temperatura similar a la escala Kelvin. En esta escala, recuerden que la escala Kelvin es una extrapolación de las curvas que puedo tener cuando hago un gráfico de presión-temperatura para un material. Y todas esas gráficas, al extrapolarlas, todas esas rectas, llegaban a una temperatura en común.
y esa temperatura en común era menos 273.15 grados Celsius, que es a lo que se le definió como el cero absoluto. Es decir, no había una temperatura, no se podía alcanzar una temperatura más baja que esa. Entonces Rankine hizo lo mismo, solamente que Rankine lo hizo usando la escala Fahrenheit, perdón. Y con la escala Fahrenheit, entonces también definió una escala de temperatura absoluta donde todas las temperaturas están por encima de ese cero. Entonces, también es conocido por eso. Bueno, más adelante, también otro científico de apellido Clausius hizo una definición que se asemeja bastante a la definición moderna de entropía, y él lo definió como el cociente de una cantidad infinitesimal de calor y la temperatura instantánea absoluta. O sea que él dijo que esa entropía estaba relacionada con una cantidad infinitesimal de calor, o era la fracción de esa cantidad infinitesimal de calor y la temperatura absoluta. Ok, fue hasta que Boltzmann hizo un planteamiento bastante radical, ¿verdad? Aquí hubo un salto definitivo en la termodinámica, porque fueron los años en los cuales se estaba estudiando la composición del átomo, ¿verdad? Estaban en auge los debates de cuál era el modelo que explicaba mejor el átomo. Entonces fue fundamental el entendimiento de esto para poder plantear la definición de entropía. Entonces Boltzmann lo que hace, ya recordamos a Boltzmann de clases anteriores, cuando hablamos de la constante que lleva su nombre, la constante Boltzmann. De hecho, vamos a hacer alusión de nuevo a ella en esta clase. Entonces, Boltzmann explicó la entropía como, y hay que poner atención aquí a los conceptos que se van a utilizar, explicó la entropía como la medida, es una medida del número de arreglos posibles, o más llamados en la termodinámica, estados microscópicos de los átomos o de las moléculas de un sistema que cumplen con una condición macroscópica del sistema. Okay. Entonces, vamos a repetir eso. Entonces, yo estoy hablando de microestados o estados microscópicos. ¿Qué son los estados microscópicos? Los estados microscópicos son los arreglos posibles que yo puedo tener para una configuración de átomos individuales. Entonces, imagine aquel contenedor de gas que nosotros hemos utilizado en el simulador, que presentamos muchas veces aquí en la clase. Entonces, cuando uno introduce una cantidad de gas en ese contenedor, pues lo que pasa es que de forma espontánea y sin ninguna otra fuerza que lo esté haciendo, todas las partículas del gas se van a distribuir de forma aleatoria en todo el contenedor. Por lo tanto, entonces, ese es el estado, digamos, más probable en el que yo puedo encontrar el gas. Está distribuido en todo el volumen del contenedor. ¿Okay? Entonces, a eso se conocen como los estados microscópicos. Los estados microscópicos tienen que ver con la posición relativa, ¿verdad? Bueno, no necesariamente posición porque se puede generalizar a otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso lo podemos asociar con la posición relativa en la que puedo encontrar las partículas en el contenedor. Entonces, la probabilidad de encontrar a la partícula en cualquier sitio de el contenedor es la más alta posible. Pero alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no se organizan en una esquina? ¿Por qué no se van todas para una esquina? Entonces, sí existe una probabilidad de que estén ahí. Y ese sería otro microestado, ¿verdad? Otro estado en el cual podríamos nosotros encontrar a las partículas, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan,
un poco para los que han llevado estadística. Entonces lo que yo haría sería ordenar a todas las partículas, podría ser en términos de posición, podría ser en términos de rapidez, ordenar a todas las partículas. Y lo que encontraría es que eso se ordena mediante una curva, que es lo que se conoce como la distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad me dice a mí dónde es más probable que la partícula esté, o cuál es la rapidez más probable que tenga una partícula. Eso lo vimos en la teoría cinética de los gases. Entonces, eso es lo que hace. Primero relaciona el número de microestados con una condición macroscópica del sistema. ¿Qué es una condición macroscópica? Una condición macroscópica es una en la cual yo puedo medir una variable. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la presión de ese contenedor? ¿Se acuerdan? En el simulador uno era capaz de medir la presión. De hecho, me acuerdo que muchas veces hicimos esa referencia de que si nosotros introducíamos una cantidad de partículas al contenedor, entonces, por lo tanto, el simulador a mí me iba a dar un valor de presión. Entonces, me daba un valor de presión de forma indistinta si era medido en una posición u otra. El manómetro se coloca en un punto, ¿no? No en un punto privilegiado, se coloca en cualquier punto y me va a dar la misma lectura. Entonces, lo que eso quiere decir es que ese número de microestados, que cada uno tiene probabilidades de darse, tiene que corresponder con la condición macroscópica. La condición macroscópica es que tenga una determinada presión, que tenga una determinada temperatura, que tenga un determinado volumen, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la definición formal de la entropía. Entonces, el estado de desorden lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero está relacionado. Entonces, ¿cuál es el aporte de Boltzmann? Boltzmann introduce el concepto de el desorden, entre comillas, estadístico y las distribuciones de probabilidad. Entonces, con esto se funda un nuevo campo de la termodinámica que se conoce como la mecánica estadística, que básicamente todo lo que fundamenta la teoría que nosotros hemos estado hablando actualmente, ¿verdad? Eso ya sería termodinámica moderna, no termodinámica clásica como hemos estado estudiando. Entonces, lo que hizo Boltzmann fue encontrar un vínculo entre las interacciones microscópicas de los átomos, de las moléculas, con el comportamiento macroscópico observable, o sea, con los valores que usted puede medir, como la presión, el volumen, la temperatura. ¿Sí? Y esto lo hace mediante un logaritmo natural, porque lo que él observa es que cuando hace los experimentos, un experimento se puede hacer con monedas, se puede hacer con dados, como tradicionalmente se hace en probabilidad, ¿no? Entonces, él encuentra que ese número de microestados crece de forma, de forma logarítmica, crece de forma logarítmica. Entonces, esa ecuación se resume de la siguiente manera. S, que es la entropía, es igual a K, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W, donde W es el número de microestados que corresponden a una condición macroscópica. De hecho, si usted se va ahí a un buscador en internet y coloca la lápida de Boltzmann, va a encontrar que en esa lápida aparece esta ecuación, ¿verdad? Porque ese es su aporte, digamos, que se considera el aporte más grande de Boltzmann. Entonces, directamente, incluso en esta ecuación, uno puede identificar las unidades de la entropía, porque el logaritmo natural del número de microestados, una cantidad adimensional, y por lo tanto, entonces, S tiene las mismas unidades que la constante de Boltzmann. Entonces, S tiene unidades de, como ya vimos antes en la clase, de joules por Kelvin, que son las unidades de la constante de Boltzmann. Entonces, eso un poquito de historia. Esto lo aborda
yo recomiendo que lean la sección 20.8, ahí se hace incluso hasta un experimento con monedas y cosas así, para poder definir hablar de lo que son los microestados, ¿verdad? Y las condiciones macroscópicas. Ahora, vamos a aterrizar, por decirlo así, estas ideas al contexto que nosotros nos compete, que son los procesos termodinámicos y los ciclos termodinámicos. Y ahí es donde nosotros vamos a poder hacer una definición más formal de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, primero, para poder hacer una deducción de una primera ecuación de la entropía, vamos a considerar una expansión isotérmica infinitesimal. Eso en un gráfico PV se puede ver de la siguiente manera. Yo tengo una isoterma, y entonces puedo decir, bueno, aquí está a un volumen B y luego va a estar a un volumen B más un diferencial de B. Y esto se va a hacer, esta expansión se va a hacer manteniendo constante la temperatura. Esto, como ya vimos anteriormente en la clase, es un proceso reversible. Entonces, ¿cómo se explica esa expansión? Bueno, nosotros tenemos un contenedor donde tenemos un volumen, agregamos una cantidad de calor y dejamos que de forma espontánea el gas se expanda. Entonces, lo que me dice la primera ley de la termodinámica, es que, como es un proceso isotérmico, el cambio en la energía interna es igual a cero. Y si el cambio en la energía interna es igual a cero, el calor que he añadido debe de ser igual al trabajo necesario para cambiar el volumen de ese gas, ¿no? Ya sabemos que ese trabajo es la presión por el diferencial de volumen, y esto es igual a nRT entre el volumen por el diferencial de volumen, donde he utilizado la ecuación de estado de los gases ideales para sustituir la presión. Ok, entonces, si yo hago una separación de variables en esa última ecuación, pues voy a pasar al lado izquierdo el volumen y al lado derecho voy a dejar el calor añadido entre nRT. Entonces, lo que me dice esta ecuación, vamos a tratar de interpretarla, es que el gas está, otra vez volviendo al concepto del desorden, este gas está más desordenado, O sea, las moléculas se mueven en un volumen mayor. Entonces, quiere decir que el movimiento es más aleatorio todavía, no está tan confinado, ¿sí? Eso pasa como, por ejemplo, si nosotros, muchas veces el libro de texto nos remonta a este experimento. Si nosotros tenemos un contenedor y el contenedor lo separamos con una especie de pared movible, y de un lado entonces nosotros tenemos el gas y retiramos esa pared, ¿no? Y entonces le permitimos al gas que se expanda de forma espontánea, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que tiene un mayor volumen para moverse, por lo tanto está más desordenado. O sea, quiere decir que hay más sitios donde puedo encontrar yo a las partículas. Y como ya vimos anteriormente, la entropía está relacionada con el número de microestados. Entonces hay más microestados posibles en ese contenedor, ¿no? Y la otra cosa que podemos encontrar en esta ecuación es que el cambio fraccionario de volumen, que me está diciendo, el aumento del volumen es ese cambio fraccionario. El cambio fraccionario de volumen es una medida o es directamente proporcional al calor entre la temperatura, pues porque el N y el R se mantienen constantes. Entonces, por lo tanto,
De ahí puedo deducir, si se fijan, esa ecuación se parece bastante a la que planteó Clausius de entropía. Entonces, podemos definir nuestra primera ecuación de entropía. Definimos, S es la entropía del sistema. Entonces, esa entropía del sistema va a ser un diferencial de S igual a un diferencial de Q entre T. Entonces, esta es una definición alternativa de la entropía. Está relacionada con los microestados, al igual que la que di anteriormente, ¿verdad? Pero esta está más relacionada ya con un proceso en particular, que es, en este caso, una expansión isotérmica infinitesimal. Entonces, ¿qué cosa me da esta ecuación? Lo que me da es el cambio infinitesimal de entropía que ocurre durante un proceso que es reversible. Ojo, este es un proceso reversible, que es infinitesimal. Un proceso de expansión isotérmica es un proceso reversible. Lo hablamos el día de ayer cuando discutimos sobre la máquina de Carnot, que vimos que, ¿por qué la máquina de Carnot es la de la máxima eficiencia? Porque introduce cuatro procesos en los cuales cuatro procesos que son del tipo reversible. Ok, entonces, si yo tengo, bueno, puedo relacionar esta ecuación usando para un proceso, como dije anteriormente, para un proceso isotérmico reversible. Es decir, sin incluir la parte infinitesimal. Entonces, imagínese que usted tiene un cambio de fase, una cantidad de calor que entra o sale del sistema de forma isotérmica. Entonces, es el cambio de entropía, el delta S, lo puede medir como un S2 menos un S1, donde Q es el intercambio de calor que hay a temperatura constante. Esta ecuación la vamos a utilizar hoy en un problema en particular. Pero esta ecuación realmente me da una definición más amplia de la entropía. O sea, hace que yo pueda extrapolar el concepto de entropía a los procesos irreversibles, que son los procesos reales de la naturaleza. Entonces, los procesos son irreversibles. Entonces, ¿cómo hago para poder calcular el cambio de entropía de un proceso que es irreversible? Lo hago de la misma manera que calculé el cambio en energía interna cuando introduje la primera ley de la termodinámica. Nosotros decíamos, no somos capaces de medir la energía interna de las partículas en un estado dado. Somos capaces de medir nada más cuánto cambia de un estado a otro. Únicamente eso. Eso es lo que me dice la primera ley de la termodinámica, que es una expansión del principio de conservación de energía. Si usted resta el calor menos el trabajo, entonces esto le va a decir en ese proceso cuánto cambió la energía interna. Y a eso se le conoce como una variable de estado. Una variable de estado es una variable para la cual no importa cuál es el proceso que usted siguió para ir de un estado 1 a un estado 2, solo importa cuánto cambió esa variable. Entonces, la energía interna o el cambio en energía interna es una variable de estado del sistema. Lo mismo pasa con el cambio en la entropía. El cambio en la entropía es una variable de estado. O sea que a usted no le interesa qué proceso se siguió para poder ir del punto A al punto B, del punto 1 al punto 2, siempre y cuando pueda medir ese cambio. Entonces, lo que se hace en la práctica para poder calcular el cambio en entropía de un proceso irreversible, que son los que en la realidad tenemos, es inventarnos un proceso reversible que vaya del estado A al estado B de la misma manera que lo hace el irreversible, pero no siguiendo el mismo camino.
pero no importa el camino que siga, porque el cambio en energía interna es una variable de estado. Entonces, así se hace en la práctica. Por eso es que en algún momento, no sé si ustedes lo recuerdan, yo les di una fórmula general para poder resolver o para poder calcular el cambio de energía interna, que era N por CB por delta T. Y entonces uno, cuando está aprendiendo esto, dice, ¿y por qué voy a tener la misma fórmula? No puede tener la misma fórmula todos los procesos. Es precisamente por esa razón. Porque yo me estoy inventando un proceso que vaya del estado de temperatura 1 al estado de temperatura 2, ¿verdad? Para el cual yo sí puedo calcular la energía interna, ¿verdad? Y entonces, eso va a ser igual al del otro proceso para el cual no tengo idea para ese camino cómo calcular el cambio de energía interna. Entonces, como el estado inicial y el estado final va a ser el mismo, entonces puedo usarlo. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si yo uso un proceso reversible, voy a poder calcular el cambio en la entropía para un proceso irreversible. Entonces, eso implica que yo, si puedo hacer eso, entonces en general puedo decir lo siguiente. En general puedo decir lo siguiente, si hago esa extrapolación que acabo de decir, que el cambio en entropía de un estado 1 a un estado 2 es la derivada, bueno, es el diferencial realmente de Q entre T. Entonces yo puedo hacer una integración siguiendo si yo puedo definir ese diferencial de Q, ¿verdad? Puedo integrar de una a la otra, ¿no? Entonces, incluso puedo hacer un cálculo aquí muy rápido. Lo voy a hacer porque lo necesito más adelante. Por ejemplo, si yo tengo un proceso en el cual yo estoy extrayendo calor de un punto a otro. Por ejemplo, bueno, de una temperatura a otra. Por ejemplo, extraer calor a una taza de té. Por ejemplo, imagínese que usted hace té, lo sirve en una taza y lo deja ahí en la mesa y espera que se enfríe un poco. Entonces, en ese caso, el calor que hay que extraerle al té es Q igual a M por C por delta T. El calor que hay que extraerle es este, ¿no? Entonces, por lo tanto, el cambio en la entropía va a ser igual a MC delta T entre T. Y si yo integro esa expresión, el estado 1 va a ser el de temperatura 1 y el estado 2 el de temperatura 2. O sea, MC por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Esa ecuación la vamos a utilizar en un problema que vamos a resolver en un momento. Entonces ya ahí ya tengo una forma de calcular, por ejemplo, para un proceso que fue muy común para nosotros al inicio de esta unidad de termodinámica, cuando hablábamos de calorimetría, de cambios de fase, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una ecuación. Ahora, una última ecuación que a mí me interesa es qué pasa con los ciclos. Entonces, voy a remontarme a Carnot otra vez, de la clase de ayer. De Carnot yo sé que si yo sumo, bueno, lo voy a poner así. Primero voy a poner la ecuación que yo encontré ayer. Esto es igual a TC entre TH. ¿Ok? Eso fue lo que encontré de Carnot. Y eso me permitió a mí definir una nueva ecuación ¿cómo se llama? De eficiencia para el ciclo de Carnot. Entonces, yo puedo reordenar estas cosas y decir lo siguiente. Puedo hacer una multiplicación cruzada y hablar de esto. UH entre TH voy a omitir la barra de valor absoluto, aunque yo ya sé que TC es
es negativo. Eso va a hacer que eso dé 0. Esta es una nueva ecuación. Entonces, ¿qué implica esa ecuación? ¿Sí? Si ustedes se fijan de la definición anterior del proceso, porque cuando el calor entra y cuando el calor sale en la máquina de Carnot, estoy haciendo tanto una expansión isotérmica como una compresión isotérmica. Entonces, para un proceso isotérmico, como lo dije aquí antes, es esta de las ecuaciones. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que el cambio de entropía, cuando la máquina gana calor, más el cambio de entropía, cuando la máquina pierde calor, es igual a 0. Pues yo ya sé de antemano que este cambio de entropía tiene que ser mayor a 0 y este menor a 0. Por eso, obviamente, van a dar 0. Entonces, eso lo que me quiere decir es que el cambio de entropía, así lo voy a resumir, el cambio de entropía en cualquier ciclo reversible, como es la máquina de Carnot, cualquier ciclo reversible es 0. En otras palabras, la integral de dq entre t es igual a 0. Entonces, ¿por qué se obtiene esto? De la misma manera por la cual se obtiene que el cambio en energía interna para un ciclo es igual a 0, porque es una variable de estado, y el estado inicial es igual al estado final en un ciclo reversible. De la misma manera funcionan, ambas son variables de estado. Ok, vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. Andamos bien ahorita. Muy bien, me alegra. Vamos a ver. Los cálculos de entropía son sencillos, no creas que es una cosa tan difícil. Lo que es difícil de entender de la entropía es el concepto de entropía, pero no es difícil de entender porque sea complicadísimo, sino más bien porque pues tal vez no estamos tan preparados con las herramientas, digamos, matemáticas para poderlo entender. En este caso, habrá que remontarse muy bien a la parte de estadística, ¿verdad? Y por eso yo les digo, lean la sección 20.8. No viene en el examen, pero lo recomiendo altamente, porque eso es lo que le va a usted ayudar a, bueno, ya lo resumí yo por aquí, ¿verdad? Pero tal vez la lectura le ayude a aclarar un poco más lo que son los estados microscópicos, el estado macroscópico general del sistema, y cómo esto se concluye de forma general en que cualquier sistema, para cualquier sistema, el estado macroscópico más probable es el que tiene el número de estados microscópicos, el mayor número de estados microscópicos correspondiente. Entonces, por eso es que es más probable que el gas se expanda en todo el volumen y no se vaya a una esquina, remontándome al ejemplo que puse anteriormente, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto, y que ya es una definición pues de la segunda ley de la termodinámica, es que siempre el estado más probable es aquel que tiene el mayor número de estados, o sea, hay más probabilidades. ¿Por qué? Porque hay más volumen. Entre más volumen hay, entonces más probabilidad hay de que se encuentren en diferentes posiciones. Y es el estado macroscópico con el mayor desorden, o sea, aquel que tiene la mayor entropía. Esa es la definición, pues digamos, de la segunda ley de la termodinámica. Pero ya vamos a cerrar la clase con eso, que justamente es lo que trata de describirme este problema. Entonces me dice, usted prepara té con 0.250 kilogramos de agua a 85 grados. Lo saca de la estufa, lo deja enfriar a una temperatura ambiente de 20 grados antes de beber. Entonces, veamos bien los datos. Tengo té. Después hablamos de eso, Douglas.
hace la pregunta antes de que cerremos la clase. Usted tiene T, que tiene una masa de 0.250 kilogramos y tiene agua a 85. Entonces, esas son las condiciones del T inicialmente. Después lo enfría a 20 grados. Pero, ¿quién lo enfría? Esa es la pregunta. ¿Quién enfría a ese T? Pues el aire, ¿no? Hay un intercambio de calor con el aire, con el entorno. Entonces, por eso la pregunta va en dos vías. Una es, calcule el cambio de entropía del agua mientras se enfría. Y después, me dice, en esencia, el proceso de enfriamiento es isotérmico para el aire de su cocina. Entonces, ese intercambio de calor o esa ganancia de calor que tiene el aire es de forma isotérmica, porque obviamente que el aire le quite una cantidad de calor al té, no va a alterar, ¿verdad? No es que la habitación se le va a poner más calurosa o algo así, para nada, ¿no? Entonces, por eso me dice, calcule el cambio de entropía del aire mientras el té se enfría, suponiendo que todo el calor que pierde el agua va al aire. Y después, ¿cuál es el cambio total de entropía del sistema constituido por el té y el aire? Entonces, resumiendo, el cambio de entropía del agua primero, después el cambio de entropía del aire y finalmente la suma de ellos. Entonces, vamos a ver el inciso A. El inciso A ya teníamos una ecuación, la dedujimos anteriormente, para poder calcular el cambio de entropía. Es esta ecuación que sacamos de la integral, particularmente. Entonces, para esa ecuación, el cambio de entropía, esta es de el T, que esencialmente es agua, como siempre hemos dicho. Entonces sería 0.250 kilogramos por 4.190 joules por kilogramo por Kelvin por el logaritmo natural de las temperaturas. Ojo, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. La temperatura final es de 20 grados y la inicial es de 85. Ya convertidos a Kelvin, son 293 Kelvin y 358 Kelvin. Entonces ese es el cambio de entropía del T. ¿Cuánto da eso? Ingeniero, medio negativo, no sé si está bien. Sí, claro, está bien. Medio negativo 209.88. Ok, entonces lo vamos a redondear a menos 210. Entonces, ¿qué significa un cambio de entropía negativo? Un cambio a un estado de mayor orden, o sea, uno donde hay menos microestados. ¿Qué pasó? Estoy ordenando el sistema. Estoy pasando de una temperatura más alta, que era de 85 a 20, ¿no? Entonces, como estaba a una temperatura más alta, la energía cinética promedio de las partículas era más alta, y luego lo paso a 20, entonces la energía cinética promedio de las partículas es más baja, es más ordenado, volviendo al concepto de orden y desorden en la entropía, ¿no? Entonces, eso implica un cambio en energía interna negativo, que yo he extraído calor del agua y entonces, por lo tanto, como consecuencia, la entropía disminuye. La entropía disminuyó. Entonces, eso no coincide con lo que dije anteriormente, porque dice, voy a leer textualmente la definición. Para cualquier sistema
el estado macroscópico más probable, o sea, el estado macroscópico ya tiene que ver entonces con cantidades medibles como la entropía o el calor, ¿no? El estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes. Entonces, el cual es también el estado macroscópico con el mayor desorden y la mayor entropía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, eso está contradiciendo de cierta manera esa definición, ¿verdad? O sea, estoy como contradiciendo a la estadística, ¿verdad? Estoy consiguiendo un estado no tan probable como el que me dice. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo también a todo lo que está alrededor, no solo al sistema aislado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros incluimos todos los sistemas que participan en el proceso, en este caso, el aire y el T, entonces la entropía siempre va a tener constante o va a aumentar. Entonces, por eso en el inciso B, a nosotros nos piden que determinemos, a nosotros nos piden que determinemos el cambio de entropía del aire y luego la suma de ellos. Bueno, lo que yo sé es que el calor que gana el aire es el calor que pierde el T. Y el calor que pierde el T se determina como mc delta T. Así que aquí voy a tener menos la masa del T, que es 0.250 kilogramos, por 4190, que es el calor específico del agua, por el cambio diferencial, el diferencial de temperatura, ¿no? Para el agua fue negativo. Obviamente lo voy a hacer en Kelvin. Queda lo mismo que lo haga en grados Celsius. Entonces, lo que obtengo aquí, ustedes me van a confirmar este resultado, es 68.088 joules. Positivo, ¿verdad? Porque el aire gana calor, no pierde calor. El que pierde calor es el T. Sí, ingeniero, da eso. Ok, entonces eso quiere decir que si yo calculo, por eso el problema me dice, el proceso de enfriamiento es isotérmico. Nosotros ya vimos aquí una ecuación para el proceso isotérmico, es esta de acá, esta ecuación, ¿no? Para el proceso isotérmico, el cambio de entropía es el del aire, es igual al calor entre la temperatura. 68.088 joules. Entre la temperatura, que es la temperatura del aire, como les dije, es isotérmico porque enfriar la bebida no va a hacer que el aire se caliente, ¿no? Entonces, la temperatura que va a mantener es la inicial, que era, bueno, la final final del agua, que es 293 Kelvin. Y eso, confírmenlo, aunque hago un redondeo aquí, ¿verdad? Me da más 232 joules por Kelvin. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces lo que quiere decir esto es que para el aire la entropía aumenta. ¿Por qué la entropía aumenta? Bueno, aumenta pues porque ganó calor, ¿no? Pasa a un estado de mayor desorden. Quizás no tan grande, ¿verdad? Como para alterar la temperatura, ¿verdad? Pero sí pasa a un estado de mayor desorden. Ahora calculemos el total. El total sería menos 210 joules por más 232 joules por Kelvin. Eso me va a dar más 22 joules por Kelvin. Entonces quiere decir que la entropía total del sistema fue mayor a cero. Y eso es lo que la práctica me dice. Cambio de entropía, y esa es la nueva definición, por decirlo así, de la segunda ley. Incluso la voy a copiar, que es muy importante.
segunda ley. Lo que me dice es, no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya. Si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Todos los sistemas que participan. ¿Okay? Esa es la, digamos, nueva definición de la segunda ley de la termodinámica, pues a la luz del fenómeno de entropía. Por eso es que en la naturaleza se observan procesos que son irreversibles siempre. No hay manera de hacer el cambio contrario. ¿Por qué? Porque hacer el cambio contrario implicaría una disminución de la entropía, y eso, a menos de que se haga mediante un agente externo, se puede lograr. Usted puede congelar hielo solamente si utiliza un agente externo, un refrigerador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, es lo que pasa cuando usted espontáneamente ve que un cubito de hielo se derrite. Lo que está haciendo es pasando a un estado de mayor entropía, ¿verdad? Y no va a haber el fenómeno contrario de forma espontánea. No va a poner allí agua, ¿verdad? Y de repente va a haber, digamos que se congela, a menos que exista un agente externo o algo que implique, por ejemplo, si hay una disminución de la temperatura con el ambiente, por ejemplo, si el ambiente está a una temperatura por debajo del cero, pues evidentemente que va a haber ese cambio, ¿no? Pero existe un diferencial de temperatura en este caso que lo logra hacer. Entonces, bien, esa es la nueva definición de la segunda ley de la termodinámica. Era necesario entender la entropía para poder entender de una mejor manera lo que es la segunda ley de la termodinámica. Por eso es que en los ciclos, no puede existir una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque no puedo generar esto justamente, no puedo generar un proceso irreversible. Siempre van a haber fuentes que disipen calor, temperatura, de cierta manera, y entonces no voy a poder conseguir esos procesos reversibles de forma natural. Muy bien, entonces con esto cerramos básicamente todo el capítulo 20, la segunda unidad, y el día de mañana y pasado mañana pues vamos a pasar a un repaso. Así que la recomendación es que ustedes traigan la mayor cantidad de dudas posibles a la clase para que lo volvamos interactivo, para que pues podamos tener un mejor aprovechamiento de ese repaso. Entonces, por ahí me habían hecho una duda, o habían planteado una duda en el chat del control de lectura. El control de lectura, pues como es costumbre, viene de la lección. La lección, en este caso, estamos en la lección 4. La lección 4 es de el capítulo 19 y el capítulo 20. Y el contenido es el contenido que discutimos anteriormente al inicio de la clase. Capítulo 19 completo, capítulo 20 solo se excluyen las secciones de motores de combustión interna y de refrigeradores. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Si no, vamos cerrando por aquí. De mi parte no, ingeniero. Gracias. Entonces, pues nos encontramos mañana. Traten de traer la mayor cantidad de dudas que tengan, ¿verdad? Para
para pues volver la clase más interesante. Y pues yo voy a hacer todo lo posible por contestar. Bien, entonces cuídense mucho, nos encontramos mañana, que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Muchas gracias.